Y abajo también tenemos. Pero comenzaremos por analizar lo que es la ley 843. La estructura de la liquidación de los impuestos en nuestro país. Antes de 1986 existían más de 200 impuestos en nuestro país. Y si un contribuyente quería determinar cuánto debía pagar al fisco, debía ir a la Dirección General de la Renta Interna, presentar documentación y profesionales de la Dirección de la Renta Interna establecían las obligaciones que debería pagar cada contribuyente. A partir de la promulgación de la Ley 843 ha cambiado la estructura. Ya el contribuyente liquida de manera individual sus impuestos. Ha existido un cambio de una autoliquidación de la obligación tributaria. Cada contribuyente emite una declaración jurada ante el fisco y determina él, de manera individual, cuánto de impuesto debe pagar. Por eso la administración tributaria, dentro de sus facultades, tiene el control, la verificación, la reliquidación y la determinación de las diferencias si es que el contribuyente ha liquidado mal sus impuestos. Esta ley 843 ha sufrido varios cambios en el transcurso de los años. Una de las principales actualizaciones ha sido la ley 1606, que es el tema número 4, que lo vamos a ver como estructura, y está inserto también en este documento. La ley 843, texto ordenado vigente, como aquí lo manifiesta, texto ordenado, completado y actualizado al 31 de enero de 2021. Este es el último documento emitido por la Administración Tributaria que contiene la ley 843 actualizada y concordada a la fecha que hace referencia. Adicionalmente, todos los decretos reglamentarios que acompañan a la ley. Una ley no actúa sola, siempre tiene que haber un decreto supremo que es el reglamento. La ley va a lo general y el decreto supremo amplía y establece los procedimientos operativos que tienen que seguirse para la liquidación del impuesto. Conoceremos en nuestra ley 843. Aquí la tenemos. Como es una ley tan antigua, el cambio de la Constitución Política del Estado en el año 2009 ha generado varios cambios en la ley. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado ahora se llama Constitución Política del Estado Plurinacional. El Poder Ejecutivo ahora se llama órgano ejecutivo. El Poder Legislativo se llama órgano legislativo. Adicionalmente, como los impuestos están divididos por la ley de descentralización administrativa y la ley marco de autonomías, ya se han creado, antes la ley 843 establecía alcaldías, ahora son los gobiernos autónomos municipales. Las prefecturas ahora son los gobiernos autónomos departamentales. La ley 843 en uno de los procesos de indexación y actualización de los tributos, de los impuestos, establecía la utilización del dólar norteamericano. Ahora, desde el año 2003, el Estado, para la determinación de las deudas fiscales, establece la utilización de la unidad de fomento a la vivienda para el proceso de indexación. Como nos comentaba, este documento, la ley 843, no solamente tiene la ley 843, también nos va a servir como instrumento para ver el siguiente tema, que es la ley 1606, la 1606 también como se la conoce, del año 1994. Entre los principales cambios que ha efectuado esta ley, el cambio
de un impuesto. Ha extraído un impuesto que había nacido con la ley 843 e incorpora otro nuevo impuesto. Saca uno y mete otro, como se diría comúnmente. Tenemos al impuesto a la renta presunta de empresas como impuesto que sale de nuestro ordenamiento jurídico e ingresa el tan conocido IUE, impuesto a las utilidades de las empresas. También crea a un impuesto que es primo hermano del IT, que es el impuesto municipal a las transferencias. Todas estas modificaciones se las realiza y se van generando también los decretos reglamentarios que establecen los procedimientos operativos para que la administración tributaria, ya sea nacional o municipal, lleguen a tener el instrumento legal y poder cobrar el impuesto que ahora lo tenemos. Veremos a nuestra ley 843. El título número 1, el impuesto más conocido en nuestro medio, el impuesto al valor agregado. Está dividido por capítulos y artículos en los cuales se establece el objeto, el sujeto, el nacimiento del hecho imponible, la base de liquidación, el débito y crédito fiscal, la diferencia entre débito y crédito fiscal. Nosotros los contadores y en la parte de contabilidad básica hemos empezado a identificar al impuesto al valor agregado con las cuentas débito fiscal y crédito fiscal. No es que nosotros nos hemos inventado esas cuentas, ya la ley establece el manejo de estas cuentas para establecer la obligación que la empresa tiene como agente de percepción de la obligación tributaria del sujeto pasivo, ¿no? Y el crédito fiscal, que es el impuesto anticipado que se paga por los consumos de bienes y servicios generados por el contribuyente. La diferencia entre el débito y el crédito es el impuesto al valor agregado por pagar. También tenemos a las exenciones, la alícuota. Hay un IVA que tiene una alícuota del 13%, la alícuota del IVA aduanero, que es el 14.94%. Aquí tenemos a su decreto reglamentario. Decreto Supremo 21.530. Este decreto también es texto ordenado vigente. Al generarse cualquier cambio en la ley, el decreto también debe actualizarse. ¿Y cómo se actualiza un decreto? Con otro decreto. Pero son decretos que van específicamente a la modificación de un decreto ya existente. Mediante este decreto se modifica el párrafo segundo del artículo tantos de tal decreto. Entonces, no se cambia todo el decreto, se cambia una parte del decreto y ya ese decreto ha cumplido su función y el que está vigente es el Decreto Supremo 21.530, texto ordenado vigente. El decreto reglamentario tiene la misma estructura que la ley, si se fijan: objeto, sujeto, nacimiento del hecho imponible, base imponible, débito fiscal, crédito fiscal. El decreto, de la misma manera, tiene la misma estructura, pero en el decreto ya se encuentra de manera más amplia, completa y todos los pormenores que debe tomarse en cuenta para generar la parte operativa del impuesto. Después tenemos al título 2, régimen complementario en el impuesto al valor agregado, lo que es el RCIVA, que lo conocen ustedes ya desde el primer año, las retenciones sobre sueldos y salarios. De la misma el objeto, la base imponible, los sujetos, la base de cálculo, la alícuota, la declaración, su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 21.531, también texto ordenado vigente. Y la misma estructura de la ley tiene el decreto, pero con la ampliación de todos los términos necesarios para una adecuada y mejor interpretación por parte del contribuyente. El título 3, aquí se encontraba el IRPE, el impuesto a la renta presunta de empresas. Ahora se encuentra el impuesto sobre las utilidades de las empresas. De la misma manera, tenemos la vigencia del hecho imponible,
el decreto reglamentario 24051. Ustedes ya lo han empezado a conocer el año pasado en contabilidad básica y ahora lo están ampliando mucho más en la parte de contabilidad intermedia y lo vamos a ampliar muchísimo más cuando empecemos a desglosar qué es el impuesto a las utilidades y todos los pormenores que tiene esta obligación tributaria. Aparte tenemos al Decreto Supremo 2227, Reglamento sobre precios de transferencia en operaciones entre partes vinculadas. Este es un decreto reglamentario de la Ley 549, que es una ley que ha modificado el artículo 45 de la Ley 843, en la cual se ha incorporado ya operaciones entre partes vinculadas con empresas transnacionales. Muchas de nuestras empresas en Bolivia, en algunos casos, son empresas subsidiarias de empresas extranjeras. En donde se patentiza eso fundamentalmente es en las empresas petroleras. Ahí se ha visto que empresas multinacionales han venido a invertir en nuestro país. Y no solamente una, han venido varias empresas del mismo grupo financiero a invertir en nuestro país. Y estos precios de transferencia es procedimientos que se implementan en nuestro país para evitar la generación de la erosión de la base fiscal, que no se deteriore la base fiscal y que se migren utilidades a paraísos fiscales o países con escasa tributación. Por ejemplo, ¿dónde me convendría pagar el impuesto a las utilidades? Yo soy una empresa transnacional y tengo empresas en varios países. El IVA en nuestro país es el 25%. El impuesto a la renta en el Paraguay es el 10%. ¿Dónde me conviene pagar el IVA? ¿En Bolivia o en Paraguay? Entonces, para evitar esa clase de distorsiones y de operaciones que van a generar la migración de las utilidades o la erosión de la base fiscal para la determinación del impuesto a la renta, se ha establecido en nuestro régimen a partir del año 2015 estos precios de transferencia, que es una parte del plan BEPS que establece la OCDE, que es una organización para el desarrollo económico de los países, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. El día de mañana voy a dar una charla en un instituto, en su aniversario. Les voy a mandar el link para ver si podamos conocer algo más de los precios de transferencia. Posteriormente tenemos al Decreto Supremo 24764, Ley de Hidrocarburos, una alícuota adicional sobre el impuesto a las utilidades. El Estado ha visto que las empresas transnacionales dedicadas a la parte petrolera estaban teniendo grandes beneficios en nuestro país y ha generado una alícuota adicional en el impuesto a las utilidades. Por eso está incorporado dentro del título 3, que es el impuesto a las utilidades. También el decreto 24780 es la alícuota adicional del impuesto a las utilidades de las empresas mineras. Ahí las empresas mineras, de acuerdo a la explotación del mineral, tienen la obligación de pagar un monto adicional al Estado. Lo pueden hacer de manera mensual y se tienen formularios específicos para la determinación del impuesto anticipado a las utilidades que pagan este sector de nuestra economía. Después tenemos al Decreto Supremo
28988, que es para la parte del transporte interdepartamental de pasajeros y carga. Antes, esta actividad del transporte interdepartamental pertenecía a un régimen especial, que era el régimen integrado. Se ha cambiado la normativa y se ha incorporado al transporte interdepartamental como parte del régimen general y, por ende, tenía que reglamentarse el margen de ganancia, el beneficio que está llegando a generar este tipo de actividades. Por eso se lo ha incorporado al impuesto a las utilidades de las empresas. Las entidades de intermediación financiera también pagan un monto adicional del impuesto a las utilidades. Todas las entidades financieras, bancos, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito, fondos financieros, de administración de fideicomisos, de inversiones en la bolsa, esas deben pagar un impuesto un anticipo del impuesto a las utilidades financieras. Eso quiere decir que pagan un IVA adicional también, de la misma manera. El título cuarto, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Este es un impuesto de carácter municipal, pero que el Estado los incorpora a la ley 843 para que aquellos municipios que no hayan logrado desarrollar su carta autonómica y establecer su propia normativa tributaria para el cobro de esta obligación, puedan utilizar y basarse en la ley 843 para determinar la base imponible, los procedimientos de control y todo lo que corresponde para el cobro de este tributo, de este impuesto, perdón. También de la misma manera tenemos su decreto reglamentario, el 24204. El decreto 24205 es el reglamento del impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Las alcaldías cobran de los inmuebles y de los vehículos. Una de las facultades que les da la ley 154 es que estos gobiernos autónomos municipales podrán registrar vehículos en su jurisdicción y para poder cobrar, tener las tablas, establecer el procedimiento de determinación del impuesto, se rigen ya con este decreto, el 24205. El título quinto, impuesto especial a la regulación impositiva. Este título era un impuesto adicional que se ha ido generando en la implementación de la reforma tributaria, de la ley 843, que se ha mantenido como título, pero no contenía ningún artículo vigente. Todos los demás se han ido cambiando. El título sexto, impuesto a las transacciones, un impuesto que también lo conocemos bastante en la parte de las transacciones y operaciones de venta. Y ustedes lo han ido manejando en contabilidad básica. De la misma manera, el objeto, el sujeto, la base de cálculo, la alícuota, las exenciones y su decreto reglamentario, el decreto supremo 21.532. Este decreto ya establece inclusive cuándo una empresa debe pagar la transferencia de sus bienes a otra empresa, las reorganizaciones de empresas. Esto lo van a ver específicamente en contabilidad de sociedades, cuando hay una fusión de sociedades, cuando hay una escisión o división de las sociedades. El título séptimo, el impuesto a los consumos específicos, un impuesto también que ha formado parte de la ley 1606 en su reformulación. Y el decreto reglamentario es el 24053. Este impuesto cobra más que todo a las bebidas alcohólicas, a las bebidas gaseosas, al tabaco y a el consumo de artículos suntuarios o artículos de lujo.
El título octavo es el Código Tributario, régimen de actualización de intereses y sanciones. El cambio que ha sufrido nuestro sistema tributario con la incorporación de la Ley 2492 en el año 2003 ha generado una reestructuración del sistema sancionatorio en nuestro país, el cual aquí solamente se le da la facultad al Código Tributario de establecer el procedimiento de sanciones y la estructura de los de indexación que se tiene de los tributos. El título noveno, coparticipación de impuestos. Como la ley de descentralización administrativa y la ley de 154, ley de determinación de la estructura de los impuestos, deben cobrar tanto el Estado como las gobernaciones y los municipios, establece la coparticipación de impuestos. La ley 031, ley marco de autonomías, la ley 154, la clasificación y definición de impuestos y de regulaciones para la creación y modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, quiénes van a cobrar qué y sobre qué se va a pagar. El título décimo, las abrogaciones y derogaciones que han ido generándose con la actualización del texto de la ley 843. El título onceavo, el impuesto a las sucesiones y en las transmisiones gratuitas de bienes. Este es un impuesto que en la ley 154 lo tienen todas las gobernaciones, pero como les decía, algunas gobernaciones tampoco han culminado la creación de su pacto fiscal con el Estado, no han podido reglamentar sus impuestos. Por ejemplo, las únicas gobernaciones que tienen todo esto ya bien delimitado y reglamentado es La Paz y Santa Cruz. Cochabamba todavía no se le ha aprobado en el Senado, pero yo creo que en esta legislación ya le van a aprobar. Y los demás departamentos se apoyan en lo que establece la ley 43 para poder cobrar este tributo. Su decreto reglamentario, el 21.789. El título doceavo, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, que es un impuesto bien chiquitito, pero tenemos su decreto reglamentario, el 22.556, el cual establece los procedimientos para el pago y el cálculo que se debe hacer. Antes se tenía que comprar un sticker, ahora ya va inserto esto en el boleto aéreo. El título 13, el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles, vehículos automotores. El IMT, que se ha incorporado en nuestra legislación, su decreto supremo, el 24054, de la misma manera que el impuesto a la propiedad, cuando las empresas, los gobiernos autónomos municipales no cuenten con una ley específica, podrán utilizar a la ley 843 como base de procedimiento de cálculo del impuesto. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados en el título 14. De la misma manera, su decreto, el 24055. Hasta ahí son los impuestos que incorporaba la ley 843. Adicionalmente, se han ido creando impuestos necesarios para mejorar la estructura tributaria del Estado. Por ejemplo, la ley 535, que es el Código de Minería y Metalurgia, establece el cobro de la regalía minera. También tenemos a su decreto reglamentario, el 2288. Después tenemos a la ley 3787, el régimen impositivo. ¿Quién se va a encargar del cobro? Es una entidad que se ha creado a partir del año 2008, que es el SENARECOM, el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales, que es un ente específicamente creado para la verificación de la regalía minera.
Después tenemos el impuesto a las transacciones financieras, la ley 3446. Es la última ley que está poniendo en vigencia al impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto se ha creado en el año 2005 cuando el Estado tenía un déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es cuando el Estado gasta más de lo que genera de ingresos. Y el Estado necesitaba nivelar sus finanzas, no puede generarse tanto gasto sin que se genere el mismo nivel de ingresos. Entonces, este es un impuesto que en sus inicios tenía que durar únicamente 2 años, pero que desde el 2005 hasta la fecha lo siguen actualizando cada 2 años, y creo que esta última ley ya le da muchas más facultades de cobro y mayor vigencia al ITF, el Decreto Supremo 28815, su reglamento. El impuesto directo a los hidrocarburos es el impuesto por el que todos se pelean porque es el impuesto que se distribuye de manera directa. Es un impuesto que tiene la alícuota más alta en nuestro sistema impositivo, es el 32%. El IUE es el 25%, pero este impuesto es el más alto en la alícuota. Su decreto reglamentario, el 28223. Aquí tenemos la ley 060, que ha creado 2 impuestos. El impuesto al juego, su decreto reglamentario, el 782. El impuesto a la participación en el juego, su decreto reglamentario, el 782. El impuesto al régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que recién se ha creado en esta época de pandemia. La ley 1355 establece la devolución de manera directa a todos aquellos contribuyentes que se hayan registrado para que el Estado les devuelva el IVA en un 5%. Su decreto reglamentario 4435. Y este es el último impuesto que se ha creado recién el año pasado y se lo ha cobrado a partir de este año, del 2021. Es el impuesto a las grandes fortunas, la ley 1357, su decreto reglamentario, el 4436. Si se fijan, la fecha de entrada en vigencia del reglamento, el 28 de diciembre, es como si nos estuvieran haciendo el Estado inocentes, y ha incorporado ya a este nuevo impuesto a nuestro ordenamiento jurídico, y a partir de la gestión 2021 ya el Estado tiene la plena facultad para poder cobrar este impuesto. Habríamos visto ya todos los impuestos vigentes, la estructura de la ley 843. En este documento de la ley 843 tenemos también a otras leyes que cambian y complementan a la ley 843, los decretos supremos. Adicionalmente, en el anexo segundo tenemos los reglamentos de los regímenes especiales, el régimen tributario simplificado, el régimen tributario integrado, el régimen agrario unificado. Estos son los 3 regímenes especiales que tributan de manera especial al Estado, no tienen la posibilidad de emitir facturas, pero tributan sobre un ingreso presunto que puedan llegar a tener de manera bimestral, anual y trimestral. Esa sería toda la estructura de la ley 843. La próxima clase vamos a ver lo que corresponde a la ley 154, que es la estructura de los impuestos nacionales, los impuestos departamentales y los impuestos municipales. ¿Quién puede cobrar qué impuesto? Y la ley establece sobre qué tipo de operaciones debe pagar el contribuyente, ya sea al Estado Nacional, ya sea a la gobernación o ya sea al municipio. Esto sería, muchachos, para no terminar todo el tema, nos quedaremos aquí y la próxima clase ya lo concluimos con esta última parte, que es la ley 154 y la estructura de los impuestos. ¿Hay alguna pregunta?
Estamos en el último minuto.